Vamos a empezar, vamos a admitir a estas dos personas, ¿no? La maestra Sonia Santillán ya se nos unió, así que muy agradecido por todos los que están conectados. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Les agradezco a todos el favor de su atención. El día de hoy está el licenciado Armando Contreras Arellano. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, especialista en Derechos Humanos, actualmente en proceso de obtención de grado correspondiente. También especialista en la reforma del sistema de justicia laboral por el entonces Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Profesor de la asignatura en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en diversas instituciones privadas. Ponente del Diplomado Derecho del Trabajo en el Centro de Educación Continua de la FES Acatlán. Capacitador sobre el nuevo sistema de justicia laboral. Fue ponente del curso de capacitación de los perfiles de secretarios, instructores y oficiales administrativos en el Poder Judicial de Veracruz. Fue designado oficial judicial en la primera etapa de implementación de la reforma del sistema de justicia laboral en el Poder Judicial de la Federación, estando en su momento adscrito a tribunales laborales federales. Actualmente es un abogado litigante destacado en la materia laboral. Pues estuvimos en Veracruz capacitando ahí a secretarios y jueces ya designados en esa última etapa ya de manera presencial. El maestro Armando estuvo acompañándonos ahí con los jueces y los secretarios. Bienvenido, maestro Armando. Le agradezco mucho el favor de compartirnos sus conocimientos, de compartirnos estos momentos con los compañeros interesados en hablar de esta tesis, esta contradicción de tesis que, bueno, ha traído mucho debate y muchas ideas, y qué bueno que usted nos va a aclarar esta contradicción de tesis 360-2021, nos va a compartir sus ideas respecto a los alcances e implicaciones respecto a las prestaciones de seguridad social y las excepciones a la instancia conciliatoria. Le cedo el uso del micrófono, maestro Armando. Voy a cerrar yo el mío, pero estoy atento aquí para cualquier situación que necesite. Yo voy a dejar pasar. Si va a hacer alguna presentación, maestro, me dice para nombrarlo hospedador y pueda presentar. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias al maestro Hugo Arriaga por la invitación a esta charla de viernes sobre algunos temas importantes sobre la materia laboral y en particular el que vamos a mencionar el día de hoy. También agradezco al Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcón por la invitación también, y desde luego también a todos y cada uno de los asistentes por conectarse a esta sesión de viernes, en la cual pues voy a comentarles sobre esta contradicción de tesis 360-2021 que muestra precisamente lo que hemos estado platicando muchos de los abogados, muchas de las personas que tenemos contacto con la materia laboral, en el sentido de que es una materia en la cual se requiere ser muy sensibles por la temática social que atiende. Esta contradicción de tesis 360-2021, que en esta semana fue ya engrosada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en próximos días ya va a salir publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tiene varias implicaciones que me parecen debemos atender puntualmente y ponernos a analizar si realmente los ministros de la segunda sala, los ministros obviamente que votaron por esa contradicción, realmente ponderaron el balance que esto puede implicar por lo que voy a mencionarles en esta ocasión.
Esta contradicción de tesis 360-2021 que lleva por título Prestaciones de Seguridad Social, la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como la devolución y pago de aportaciones de seguridad social, no se consideran excepciones para agotar la instancia conciliatoria prejudicial en términos del artículo 685 ter, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Antes de analizar el contenido de esta contradicción, es importante analizar un punto esencial. Cuando inició todo este tema de la reforma laboral, que ustedes sabrán, primero se reforma la Constitución el 24 de febrero de 2017 y después se reforma la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2019. Uno de los ejes fundamentales que se nos dijo y que se mostró, pues era precisamente el tema de la conciliación. Era de que de alguna manera los factores trabajador y patrón, pues ante los conflictos o ante las contingencias que pudieran presentarse, se ponderara la conciliación, al grado de que, bueno, en nuestro artículo 123, apartado A, fracción 20ª, establece la obligación de que en los casos de alguna controversia laboral, antes de acudir a los tribunales laborales, pues primero hay que agotar un procedimiento de conciliación obligatorio. Esa palabrita ahorita la vamos a recalcar muchísimo. Sin embargo, si nosotros revisamos el contenido literal de esa fracción, de ese artículo constitucional, nos hace mención de que solamente serán a los trabajadores y los patrones. Hasta ahí no tenemos mayor problema, porque en todo conflicto laboral, pues en su mayoría está protagonizado por el trabajador y por el patrón. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Bueno, conflictos como, más bien conflictos en los que se ventila pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, y desde luego el tema de la devolución y el pago de las aportaciones ante las administradoras del Fondo para el Retiro, lo que se conoce como las AFORES, son conflictos de seguridad social. Son conflictos de seguridad social en términos del 899-A de la Ley Federal del Trabajo, en los cuales no siempre el trabajador y el patrón son los sujetos que intervienen en el conflicto. Hay asegurados, hay pensionados, hay beneficiarios que pueden recurrir ante esta instancia, refiriéndome a los conflictos de seguridad social. Estos conflictos, nos dice la ley, se ventilaban anteriormente ante las juntas federales de conciliación y arbitraje, ahora a los tribunales laborales federales en cada una de las entidades federativas, tomando en consideración el último domicilio de la clínica donde se encontraba el trabajador. Esta tesis 360-2021 nos dice que tanto el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como la devolución de las aportaciones ante las AFORES, no quedan exentas de la instancia conciliatoria. Aquí abrimos un pequeño paréntesis. Si ustedes revisan el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, hay una fracción en la cual se refiere a la seguridad social, que es la fracción tercera. Si revisamos a detalle esa fracción, no nos menciona nada sobre la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, ni por el tema de las AFORES. No hace ninguna mención. Entonces, este criterio, esta contradicción dio origen porque precisamente los tribunales colegiados de circuito estaban en una disyuntiva. Unos por un lado decían que no era posible que quedaran exentos de la conciliación. Otros decían que sí, que
iba directo al tribunal laboral y no era obligatoria, perdón, la conciliación. Entonces, bueno, ante esta situación, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación preparó un proyecto de contradicción en el cual consideran que tanto la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez como la devolución y el pago de las aportaciones, en particular con el tema de las afores, no se consideran excepciones para agotar la instancia conciliatoria. Y si revisamos la justificación que utilizan los ministros de la segunda sala, realmente a mí me generó más preocupaciones, más inquietudes. ¿Por qué? Porque la segunda sala considera que la conciliación, a través de este criterio, la conciliación debe de ser obligatoria. Cuando sabemos, y acá el maestro Hugo, que es experto en el tema, me dará la razón, la conciliación debe de ser voluntaria. Lo que es obligatorio es el procedimiento, más no la conciliación. Es decir, no estoy obligado a aceptar lo que tú me ofrezcas. Desde luego, ni la otra parte está obligado a aceptar lo que yo le proponga. Por eso el carácter de voluntario. Aparte, la Corte considera que estos conflictos van a, si pasan a la etapa de conciliación previa, reduciría el número de asuntos en los cuales se tenga que resolver por la vía jurisdiccional. La realidad es que definitivamente es otra. Es otra porque desde que iniciaron los tribunales laborales, y en particular los federales, la gran mayoría de los asuntos eran conflictos de seguridad social, eran procedimientos especiales de declaración de beneficiarios. Cuando tuve la fortuna de estar en un tribunal laboral federal, la gran mayoría de los asuntos eran conflictos de seguridad social, eran relacionados con temas de la Afore, eran asuntos relacionados con riesgos de trabajo, con pensiones por viudez, y fueron creciendo, fueron creciendo. Entonces ahí me parece que en vez de reducir la carga de trabajo, lo único que va a hacer es conflictuarnos, es ponerle más trabas, no solamente al trabajador, sino también a los beneficiarios. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Nosotros sabemos que las pensiones y las resoluciones en particular que emite el organismo de seguridad social, tomemos como ejemplo el IMSS, su resolución, sea afirmativa o negativa, o sea, acepte la pensión o declare procedente la pensión o niegue la pensión, es un acto administrativo. Y como acto administrativo es discrecional de la autoridad. Nosotros hacemos el trámite ante el Seguro Social para la pensión, ya sea por edad avanzada o por vejez, y el Seguro Social es el que va a decidir si cumplo o no con los requisitos. Entonces, supongamos que yo cumplo con ese procedimiento y el Seguro Social me niega la pensión. Tendría que, pues inmediatamente, o el recurso de inconformidad o irme a un conflicto individual de seguridad social. Pero si vemos el contenido de esta contradicción de tesis, primero tendría que ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a ver si puedo conciliar con el IMSS que me otorgue la pensión. Entonces no hay lógica. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a conciliar con una resolución negativa? Simple y sencillamente voy a perder el tiempo. Voy a perder el tiempo con tal de cumplir con un requisito procesal para que pueda ser admisible mi demanda ante el tribunal laboral correspondiente. O corro el riesgo también de que el Seguro Social pues ni se presente. ¿Sí? Y eso sucedería tanto para la pensión por cesantía como por la pensión por vejez. ¿Sí? Ya sea
en términos de la ley, de la ley del Seguro Social del 73 y la ley del Seguro del 97. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con el tema de las afores? Yo ya estoy pensionado por, no sé, se me ocurre, por jubilación. Yo ya obtengo mi pensión y la ley ya me dice que puedo retirar los fondos de mi cuenta individual, o sea, de mi afore. Tengo que ir al centro de conciliación para decirle, oiga, el afore no me quiere devolver mis recursos. Corremos el mismo riesgo de que el afore voy a negociar algo que yo ya me gané. Voy a negociar un derecho ya adquirido. Entonces me inquieta y me preocupa a la vez. ¿Por qué? Porque estos derechos de seguridad social, que dicho sea de paso, son derechos humanos, van a quedar sujetos a una negociación. Y al quedar sujetos a una negociación, ¿qué significa? Que, por ejemplo, la Afore me puede decir, pues no te puedo entregar el 100% de tus aportaciones, pero te puedo entregar el 50%. Ajá. O 45 días, como le hacen en las conciliaciones laborales. Ajá. Eso es sumamente preocupante. Ahora, eso es por el lado del trabajador, pero en el caso de los asegurados, de los pensionados o de los beneficiarios, los conflictos que están llegando a los tribunales laborales federales son en los que te reclaman la declaración de beneficiarios y consecuentemente la devolución del pago de las aportaciones de la cuenta individual. Entonces voy a tener que dividir mi procedimiento. La declaración de beneficiarios, como es procedimiento especial, ese sí expresamente viene en la ley 685 ter, queda exceptuado de instancia conciliatoria. Pero lo de la Afore sí me voy a la conciliación. Me parece que eso, en vez de eficientar la impartición de justicia laboral, lo va a retrasar aún más. ¿Sí? Y al retrasarlo aún más, pues no se estaría cumpliendo lo que se pretende con esta nueva reforma. Porque como nos han dicho, con la reforma vamos a conciliar, se concilian más conflictos laborales a través de la conciliación, pero con este tipo de criterios que se aprobó por mayoría de votos en la Corte, pues me parece que aparte de que no se está cumpliendo o no se estaría cumpliendo con los objetivos de la reforma, ¿sí?, estarían violentándose derechos tanto del trabajador como de los asegurados, como de los pensionados y de los beneficiarios. ¿Sí? Dicho de otras palabras, estos derechos quedarían sujetos a una negociación, lo cual pues es impensable, ¿sí? Porque aparte son derechos ya adquiridos, son derechos ya generados. ¿Sí? Y algo muy curioso también que quisiera compartirles al respecto de esta contradicción y parte de la justificación que toma aquí la segunda sala es tratar de equiparar los conflictos laborales con los conflictos de seguridad social. Una de las académicas más destacadas en la materia de seguridad social, la doctora María Ascensión Morales Ramírez, me voy a permitir citarla, siempre ha defendido que la seguridad social no puede ser un apéndice del derecho del trabajo, que la seguridad social se cuece aparte. Y vemos con este criterio y con esta interpretación y con esta justificación que toma la segunda sala, que aún más todavía se quiere tener como apéndice a la seguridad social. ¿Sí? Que queremos homologar conflictos laborales con conflictos de seguridad social. Ahorita que les comente algunas de las implicaciones que va a tener esta jurisprudencia, lo vamos a poder entender. ¿Sí? En algún momento se dijo, bueno, es que se deben de crear tribunales jurisdiccionales para temas de seguridad social.
Ajá. La seguridad social va aparte. Ujú. En el sistema anterior, es decir, con juntas de conciliación y arbitraje, en las juntas federales, pues resolvían materia laboral y resuelven materia de seguridad social de manera indistinta. Los expertos en seguridad social siempre han defendido la autonomía de la seguridad social, que si bien es cierto, se interconectan con la materia laboral, pero no son dependientes de ella. Entonces, creo que con este criterio, con esta jurisprudencia, todavía nos genera más confusión, nos genera también preocupación, sobre todo para los litigantes, para los directamente afectados, para las autoridades que se van a encargar de aplicar este criterio, si realmente va a ayudar a contribuir a que el sistema de justicia laboral sea eficaz o que simple y sencillamente se estén socavando derechos ya adquiridos tanto del trabajador como sus asegurados y como sus beneficiarios. Ahora, esta contradicción de tesis, les decía, pues resulta de un conflicto entre dos tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, quiero comentarles que antes de que saliera este criterio, ya algunos tribunales laborales, y eso me preocupa como litigante, algunos tribunales laborales federales ya aplicaban este criterio. Es decir, ya tenían esa idea de decir, como no viene el tema de las afores, por ejemplo, en la fracción tercera del artículo 685 ter, pues mándalo a la instancia conciliatoria. Es decir, estaban haciendo una interpretación literal de la ley sin considerar los principios de equidad, de justicia social que caracterizan a la materia laboral. Por eso es tan sensible, por eso es diferente. No la podemos equiparar a otras materias. ¿Sí? Entonces, desde antes, ya algunos tribunales laborales aplicaban ese criterio, aplicaban esa idea. Ahora imagínense, ya que se convierte en jurisprudencia, pues ya se convirtió, ya nada más está pendiente de que se publique en el Semanario Judicial de la Federación, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer los litigantes cuando se nos presente algún asunto así? Pues ¿sabe qué? Primero vamos a tener que ir al centro federal, porque si no, nos va a decir el tribunal, exhíbeme la constancia de no conciliación, o si no, pues lo remito al centro hasta en tanto no agotes ese procedimiento. Sin embargo, sigue persistiendo esa misma preocupación. ¿Por qué? Porque en particular este tipo de conflictos se les dejó así, olvidados o les quisieron dar alguna otra interpretación, porque algo muy, muy chistoso que me llamó la atención dentro de la justificación de esta contradicción es que nos dice la Corte, el legislador no quiso poner o no quiso establecer ese tipo de conflictos en la normativa o en el artículo invocado 685 ter, fracción tercera. Si consideramos lo contrario, estaríamos desnaturalizando el poder reformador del legislador. Así tal cual lo dice la contradicción. Entonces yo cuando lo leí por primera vez, yo dije, o sea, ¿realmente estaríamos desnaturalizando? Cuando a lo mejor una de las labores fundamentales de la Corte es interpretar en pro de los derechos humanos, en pro de la Constitución. Me parece ahí que pues no cabría esa justificación. Pensemos a lo mejor un error de redacción por parte del legislador al no reconocerlos, al no señalarlos expresamente, pero no olvidemos los principios del derecho del trabajo, no olvidemos los principios de la seguridad social, que es universal. Entonces, si seguimos con esa idea de juntar los conflictos laborales y los conflictos de seguridad social, me parece que no vamos a lograr los objetivos que se está planteando con la reforma. Y al contrario, en vez de eficientarla, la vamos a alentar aún más. Le vamos a poner mayores trabas.
Si de por sí en el procedimiento de conciliación nos estamos enfrentando con trabas ilegales, trabas innecesarias por parte de los centros, ¿sí? Cuestiones que no vienen en la ley. ¿Sí? Ahora imagínense con este tipo de procedimientos, que ahorita les voy a mencionar cuáles serían, a mi juicio, las implicaciones que tendría, perdón, esta contradicción de tesis. Entonces, si no los separamos, los conflictos laborales de los conflictos de seguridad social, vamos a seguir teniendo este problema y vamos a seguir tratando de considerar a la seguridad social como un apéndice de la materia laboral, cuando no es así, cuando tiene ese carácter autónomo, cuando la seguridad social es fundamental para todos los trabajadores, para todas las familias de los trabajadores. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían las implicaciones que yo veo con esta contradicción de tesis? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer, además? Porque una vez que se publique en el semanario judicial, bueno, pues ya tenemos jurisprudencia, ya al momento de que la apliquen, ¿qué es lo que va a suceder? Yo visualizo por lo menos 6 implicaciones. La primera implicación es fundamentalmente se tendría que reformar el artículo 123 apartado A en su fracción 20ª. Si ustedes revisan, literalmente te dice los conflictos entre trabajadores y patrones. No te dice asegurados, pensionados o beneficiarios. Entonces, si tú vas a aplicar esa jurisprudencia, tendrías que, desde la norma fundamental, bueno, reconocer entonces que esos conflictos tendrían que pasar por ese procedimiento de conciliación. Y repito, procedimiento de conciliación obligatorio, pero la conciliación per se es voluntaria. Entonces, ahí también me genera esa preocupación porque se confunde entre si es obligatoria o es voluntaria. Y repito, es obligatoria en cuanto al procedimiento. El procedimiento es el que es obligatorio, porque sin ese procedimiento no puedes acudir a tribunales, pero es voluntaria tu derecho a conciliar, ¿sí? Y desde luego en los términos en los que se te proponga. Entonces, la primera implicación tendría que ser, obviamente, reformar la Constitución a partir de la obligación procesal de llevar a cabo esta conciliación. Si se reforma la Constitución, también se tendría que reformar la Ley Federal del Trabajo, a partir precisamente del título respectivo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Porque en las atribuciones del centro, y específicamente en el artículo 590-A, pues nos habla de todas las atribuciones y nos dice, en términos generales, que el Centro Federal tiene facultades conciliatorias de los conflictos individuales y también facultades registrales, el tema de los contratos colectivos, el tema de los reglamentos, en fin. Entonces ahí se tendría que adicionar estos conflictos de seguridad social para que, bueno, se pudiera seguir esa línea. Después también en la misma Ley Federal del Trabajo, la tercera implicación que quisiera aquí compartirles, se tendría que reformar el procedimiento de conciliación prejudicial. ¿Sí? Si ustedes ingresan una solicitud, y me voy a referir al Centro Federal. En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en su página, solamente se refiere a conflictos de que si fuiste despedido, si no te han pagado prestaciones, o si tienes algún otro, si tienes un conflicto sindical. ¿En cuál de esos tres cabría mi conflicto? Quiero que me devuelvan mis aportaciones de la Afore. Quiero que me otorgue el Seguro Social mi pensión por cesantía en edad avanzada. Así a simple vista, pues en ninguno de los tres. O voy a tener que llegar al centro de manera personal, como lo que estábamos platicando al inicio, y decirle al conciliador, mire, voy a tramitar mi pensión, el Seguro Social me lo negó. El conciliador, ¿cómo lo va a capturar? ¿Cómo va a integrar ese procedimiento? Si desde su sistema
solamente trae la consigna de conflictos individuales y o conflictos colectivos. Entonces, desde luego, se tendría que reformar el procedimiento de conciliación prejudicial. Dentro de este procedimiento, que sería la cuarta implicación, nos habla de la posibilidad de celebrar un convenio. No es lo mismo un convenio de terminación de relaciones laborales, artículo 53, fracción primera de la ley laboral, a un convenio respecto a una pensión en edad avanzada y vejez. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer el conciliador? ¿Qué cláusulas va a poner? Ajá. Si ya teníamos una resolución de negativa, o sea que el Seguro Social se va a echar para atrás, o qué va a pasar ahí. En el tema de las afores, si por ejemplo hay una cuestión de beneficiarios, el centro de conciliación no es una autoridad jurisdiccional, no puede reconocer beneficiarios, es una autoridad administrativa. Entonces, ¿qué modalidades o qué tipo de conciliaciones va a establecer ese tipo de convenios? Porque el procedimiento, la finalidad del procedimiento de conciliación es llegar a un convenio. Pero si aplicamos actualmente como están las reglas de ese procedimiento para este tipo de conflictos, nos vamos a enfrentar a serias dificultades, porque ¿cómo vamos a pactar este tipo de conflictos? La quinta, y me parece fundamental, la quinta implicación, preparar a los conciliadores en materia de seguridad social. Si ustedes revisan el artículo 684-G, y hasta lo anoté porque dije, lo tengo que mencionar, nos habla sobre los requisitos del conciliador. Y algo que me parece preocupante desde el inicio es de que te pide una licenciatura afín. No nos da claramente el tipo, la preparación que debe de tener el conciliador. Si actualmente un conciliador deberá de tener preparación no solamente en derecho del trabajo, sino también en derechos humanos, en perspectiva de género, en temas de discriminación. Ahora sumémosle a que tendrá que ser capacitado para conciliar conflictos de seguridad social, porque no va a poder aplicar la misma métrica conciliatoria de un despido injustificado a una negativa de pensión, a un pago de aportaciones de cuenta individual, Afore. Desde luego también, los conciliadores tendrán que adoptar nuevas herramientas para este tipo de conciliación. Pero si seguimos con la misma idea, no, pues como es seguridad social, pues es lo mismo que la materia laboral, pues también nos vamos a enfrentar a otro problema de que no se van a conciliar adecuadamente los conflictos y que indiscutiblemente van a terminar en conflicto que llegue al tribunal laboral. Solamente que perdiste de 20 hasta 45 días, como marca la ley, para llevar a cabo el procedimiento. Ahí me parece que hay una vulneración grave al derecho de acceso a la justicia que tiene el trabajador, que tiene el asegurado, el pensionado, el beneficiario. Ya ni qué decir también del organismo de seguridad social. Entonces me parece que los conciliadores tendrán que ser debidamente capacitados, tendrán que ser preparados en materia de seguridad social, ¿sí? Para que de continuar, bueno, porque se va a aplicar este criterio, tengan las habilidades, tengan las herramientas para que logren conciliar este tipo de conflictos. Que a mí, a simple vista, tan solo por el tema de las pensiones, tanto en edad avanzada y vejez, pues yo no veo viable conciliar. ¿Qué vas a conciliar? Ni desde luego en el tema de las afores. ¿Sí? Si de por sí el asegurado va a su afore y siempre le pone trabas para devolverle sus recursos, ahora imagínense en una instancia conciliatoria que no tiene mayor vinculación, que no tiene mayor trascendencia más que una simple constancia de conciliación y pueda ir a un tribunal laboral. Nada. ¿Sí? Entonces me parece que hay más pros, hay muchísimos contras esta contradicción. Y la sexta implicación
que tiene que ver con las obligaciones de los conciliadores. Y una obligación fundamental que me parece que no se ha llevado al 100% y tiene que ver con salvaguardar los derechos del trabajador. Así lo dice expresamente la obligación del conciliador. Ahora tendrá que salvaguardar los derechos del pensionado, del asegurado, del beneficiario, ¿sí? Porque volvemos al mismo punto. Son conflictos de seguridad social donde casi siempre puede ser el trabajador, pero hay excepciones, ¿sí? Entonces, no solamente tendrá que pensar en el trabajador, sino también pensar en sus beneficiarios, en la familia que concurra al centro para tratar de conciliar estas, estas prestaciones, que dicho sea de paso, no son innegociables y aparte de todo, son irrenunciables. Las prestaciones de seguridad social también son irrenunciables. Y eso también lo recalcó mucho esta semana el doctor Manuel Fuentes Muñiz, quien también ya se pronunció al respecto de esta contradicción de tesis. Él dice en su, hizo ahí una opinión en La Silla Rota, donde dice, bueno, ¿en qué estaban pensando los ministros de la segunda sala al señalar esto, al aprobar esto? ¿Sí? Hay más vulneración, no solamente para el trabajador, sino para sus familiares. Hay más entorpecimientos a la nueva justicia laboral y lejos de beneficiar al trabajador, estaría perjudicándolo, no solo a él, sino también a los posibles actores diversos en estos temas de seguridad social. Entonces, yo veo más dificultades con la aplicación de esta contradicción y desde luego implicaciones que tienen que ver con cambios legislativos, porque no va a ser tan sencillo que se pueda obtener una conciliación de este tipo con la actual legislación. Porque la actual legislación, en cuanto refiere al procedimiento de conciliación prejudicial, únicamente se enfoca a conflictos entre patrones, trabajadores y sindicatos, por el tema de los conflictos colectivos. Pero ahora con esto, me parece que hay más preocupaciones y yo les puedo decir, yo sigo preocupado por esta situación, cómo se va a aplicar, y cada vez que sigo leyendo el criterio me siguen saliendo más preocupaciones, más temas de decir, bueno, y realmente, ¿cómo lo vamos a aterrizar a la vida práctica? ¿Cómo lo vamos a llevar pues a obtener el mayor beneficio, no solamente del trabajador, sino desde luego de los otros actores? Ahora los apoderados de los organismos de seguridad social y las de las AFORES, si de por sí están llenos de mucho trabajo por los juicios que tienen que atender tanto en las juntas federales como en los tribunales laborales, pues ahora van a tener que dividirse en 3 o en 4 pues para poder también atender estas citas de conciliación, estas nuevas conciliaciones en materia de seguridad social. Entonces, yo considero que aparte de que esta tesis es eminentemente violatoria, lo tengo que decir con todas sus palabras, violatoria de los derechos humanos del trabajador y de otros actores, nos deja ver que seguimos con la misma idea de juntar la seguridad social como apéndice de la materia laboral y aparte de todo, queremos seguir poniendo más trabas en vez de dejar fluir, en vez de preocuparnos por otras situaciones que a lo mejor sí se tendrían que regular y no estas situaciones. Y si la intención, espero equivocarme, y si la intención era reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, les aseguro que no va a suceder así. Va a mantenerse o inclusive va a incrementar. Va a incrementar precisamente porque este tipo de conflictos, repito, no pueden ser negociables. No pueden ser sujetos a una conciliación y desde luego
no pueden ser sujetos a una conciliación con la normatividad laboral actual. ¿Sí? Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Por aquí vi que ya estaba aquí una pregunta. Ajá, sí, sí, maestro, ¿quiere que la lea? Sí, por favor. Dice Marta Michelle, entonces, desde su punto de vista, la Suprema Corte de Justicia dejó de observar el artículo 17 constitucional, párrafo tercero, en cuanto a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Fíjense que parte de la justificación que hace esa contradicción utilizan esa bandera del artículo 17 de establecer mecanismos alternativos de solución. El problema aquí es que lo están interpretando de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque este tipo de conflictos, desde mi punto de vista, no pueden pasar por una solución de esa naturaleza, no puede pasar por un medio alternativo de solución, porque forzosamente se requiere la intervención jurisdiccional, ¿sí? Si yo les dijera, como mencionaba al principio, imagínense que el Seguro Social me otorga mi resolución negándome mi pensión por cesantía. Entonces ahí, ¿qué voy a conciliar? ¿Qué voy a arreglar desde el punto de vista del artículo 17, fracción cuarta o párrafo cuarto de la Constitución? Si el Seguro Social ya dijo que no, yo vería poco loable que el Seguro Social en el centro de conciliación me diga, ¿qué crees? Sí, vamos a arreglarnos y te otorgo la pensión. Yo lo dudo. Entonces, en ese tipo de situaciones es fundamental la intervención del órgano jurisdiccional para decir, no, el asegurado o el trabajador sí cumplió con los requisitos de la ley del seguro 73 o la ley del seguro del 97 y sí, Seguro Social, te condeno a que le otorgues la pensión. ¿Sí? Entonces me parece que lejos de aplicarlo, lo están interpretando de manera incorrecta. Y aparte de todo, están interpretando de manera incorrecta la naturaleza de la conciliación. ¿Sí? La conciliación es voluntaria y el procedimiento es lo único que puede tener el carácter de obligatorio. Si alguien tiene otra duda, puede abrir su micrófono, Guadalupe, yo te veo con ganas de preguntar o de participar. A ver, coméntanos, tú eres una especialista en estos temas. Maestro, es un honor saludarlos a los dos. No tenía el gusto de conocer al maestro Armando Arellano, pero bueno, coincido completamente con lo aportado en este momento. La verdad es que sí, para mí también en particular es una pérdida de tiempo el que sabemos, es verdad sabida que el IMSS no concilia, de ninguna manera concilia. O sea, el único que yo he visto que se realizó un convenio fue por un trabajador del IMSS. Pero bueno, había otros intereses, ¿no? Era compañero, entonces lo apoyaron y pues ya, se hizo un convenio. Pero en este punto de pensión no hay conciliación. Entonces sí es una pérdida total de tiempo para conseguir esta constancia de no conciliación y luego ventilar ya el juicio directamente en el órgano jurisdiccional. Entonces, pues, la verdad es que esta reforma todavía nos esperan mucho más sorpresas, yo creo, y pues se va a ir mejorando conforme al tiempo. Tengamos fe, ¿no? Gracias. No, al contrario, gracias por tu aportación. Yo espero que sí, pero con criterios de esta naturaleza me desanimo. Me desanimo cada vez más, pero es precisamente la importancia de estas pláticas y créanme que cuando salga publicada, pues todavía va a dar más para la discusión. Cuando se empiece a aplicar, todavía va a dar mucho de qué hablar. Es, como bien lo refiere licenciada, el Seguro Social no concilia nada. O sea, ellos hasta en algún momento, según recuerdo, cuando se litigaba en las juntas federales, ellos aplicaban mucho la figura de la insumisión al arbitraje. Ellos decían, a mí dime cuánto le tengo que pagar, tú junta y ya. Ajá.
en algunos casos. En otros se iban hasta 5, 10 años y ahí el detrimento del trabajador, ¿no? Ahora, en los casos en los que está de por medio una pensión, imagínense, ¿no? O sea, si de por sí con sus trabajadores son difíciles para la conciliación, ahora con terceras personas como organismo asegurador. Así es. Pues gracias. La maestra, la doctora Sonia Santillán está acompañándonos y ha levantado la mano. Doctora, por favor, es un honor tenerla en el foro del Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON y acompañando a nuestro buen amigo Armando Arellano. Muchas gracias, maestro Hugo. Pues un placer estar con ustedes y pues una felicitación para nuestro ponente, el maestro Armando, una excelente presentación y explicación de esta nueva contradicción de tesis que tiene la Suprema Corte. Antes que nada, una disculpa, no puedo encender la cámara porque estoy en el trabajo, pero me surge una duda, maestro Armando. Ahorita que comentaba muy cierto el tema de que la seguridad social debería ya de ser considerada como una ciencia autónoma y donde ya existieran tribunales especializados en materia de seguridad social. Pero creo yo que independientemente de que ya se crearan esos tribunales, la tendencia, y digo, no nada más es en el sistema laboral, sino en todos los sistemas, es pugnar por la conciliación. La conciliación que, bueno, sabemos tiene fundamento constitucional, tiene fundamento convencional a nivel internacional también. Entonces, creo yo que la tendencia es incentivar a las partes a que concilien. Desgraciadamente, los órganos jurisdiccionales están desbordados de trabajo. Y digo, no nada más los laborales. O sea, pensemos en la justicia penal, civil, familiar, etcétera. Entonces, a su consideración, maestro Armando, tomando en consideración esto de que ya es una vertiente que creo yo no va a cambiar, de que estos asuntos también se concilien y algo que están señalando muy cierto, el Seguro Social se niega a conciliar los mismos. ¿Qué es lo que necesitaríamos o qué es lo que tenemos que hacer para lograr verdaderas conciliaciones también con el Seguro Social? Muchas gracias, maestra Sonia. Le mando un abrazo aquí desde el espacio virtual. Gracias por acompañarnos. Pues, contestando a su pregunta, yo creo que debe de ser desde la escuela, debe de ser desde nuestra preparación como abogados. Desde ahí tendría que venir la formación de la cultura de la conciliación. Nosotros, y todavía me cuento yo en mi formación profesional, fuimos formados para ser abogados de conflicto, para por todo demandar. Ajá, casi me miró feo, ya lo voy a demandar. Y no se nos incentivó, como bien lo refiere, el tema de conciliar, de buscar otros mecanismos. Entonces, me parece que desde ahí, desde nuestra formación profesional, es donde tendríamos que empezar a hablar de esta cultura de la conciliación. ¿Para qué? Para que también podamos, lo voy a decir con esta palabra, educar también a las partes o empezarlas a acostumbrar a conciliar. Porque también las partes o algunas de los actores, de los involucrados en este tipo de conflictos, tienen la idea de que, bueno, el abogado es cero conciliador, es el del conflicto. Para eso lo estoy contratando, para que demande, para que inicie el conflicto, pero no para conciliar. Entonces, me parece que también tiene que ser una tarea global en cuanto a esta cultura de la conciliación y en el caso de nosotros, sí tendría que ser a partir de la formación profesional y ya una vez concluida, pues bueno, en todos los sectores, en el sector jurisdiccional, en el sector privado, hasta en el sector académico, pues que empecemos a hablar de esta cultura de la conciliación. Por eso yo decía, no es posible conciliar ahorita este tipo de conflictos con la actual legislación. Yo creo que a lo mejor si modificamos, si realmente nuestra intención es precisamente aminorar las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y buscar soluciones más efectivas y eficaces para las partes, tendríamos que atender a esos puntos. Muchas gracias. Al contrario, maestra.
Así es. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Sugerencia? La verdad, el maestro Armando nos dio una, como dice la maestra Sonia, una radiografía muy, muy completa de esta contradicción de tesis. Muchas cuestiones que hay que debatir. Es cierto lo que dice la maestra Sonia en el sentido de que, pues bueno, no solamente la ley, la constitución, sino también los tratados internacionales priorizan y tienen hoy en día muchos parámetros que indican la invitación o la obligación de conciliar, ¿no? Hoy en día, y lo he dicho en muchos foros, la conciliación laboral se cuece aparte, es el único medio de solución de controversias o de conflictos y de controversias que está enunciado en la Constitución, o sea, está a rango constitucional, eso es muy importante. Sin embargo, también, y quiero hacer mención de esto, a mí me preocupa, sí, estos temas de seguridad social, pero el criterio me preocupa en general, en la parte que dicen el 685 TER es restrictivo, no se va a ampliar más, y me voy a la fracción primera cuando nos habla de discriminación, y digo, espero que no saquen una contradicción de tesis donde nos digan que la discriminación solamente es para estas cuestiones de embarazo, porque ahí sí va a haber creo yo, una gran dificultad, porque hay tratados internacionales, el convenio 111 nos lo dice, cuando hablamos de discriminación debe ser en las leyes, es enunciativo más no limitativo, y se puede ampliar y también estos instrumentos nos dan un catálogo amplísimo. Yo no sé si vaya para allá con el afán de darle la prioridad a la conciliación, que es buena. A mí me encanta la conciliación, me he venido preparando en ella para tratar de realmente conciliar los asuntos, como dice el maestro Armando, que son conciliables. Entonces, me preocupa esa parte de la contradicción de tesis. Es cierto, sí se tiene que cambiar algunos aspectos. Yo no lo había visto, maestro Armando, esas partes normativas que se tendrían que cambiar para darle sentido a esta contradicción de tesis. La verdad es que no se me había escapado a mí en el análisis, y pues bueno, también del otro lado, o sea, vemos este tema que nos expuso usted de la saturación de las autoridades. Pues el Centro de Conciliación se va a saturar su agenda, de por sí ellos mismos se la saturan con tantas citas que están realizando en contra de la fracción 10ª y 11ª del 684E, y más, o sea, se les va a complicar más la carga de trabajo con estos asuntos, y pues bueno, sí, se viene una oleada más grande de trabajo para los centros de conciliación federal con estos asuntos que solamente va a ser como, bueno, pues ya pasaron por aquí, venga, toma tu constancia y vete para allá, hasta que no cambien. Y creo que también, y abonando a la respuesta que le diste a la maestra Sonia, creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría que cambiar sus criterios, porque son criterios muy claros para sus representantes legales, para sus abogados, de no conciliamos, necesitamos la sentencia donde nos diga tienes que pagar esa pensión. Entonces, yo creo que primero tendrían que hablar con el Seguro Social para que cambie su criterio, ¿no? Y hacernos entender que pues deben de conciliar. Y no nada más al Seguro Social, también está el Infonavit y las Afores. También tendrían que cambiar esa política de no conciliar los asuntos, porque ellos también están con esa misma idea de que si no está condenado el Seguro Social o el Infonavit en su conjunto, no hago la transferencia de los fondos. O si no, yo estoy directa, o si tú no me mandas llamar directamente a juicio, pues yo no hago nada. Entonces, me parece que también las Afores tendrán que tomar esa nueva tarea, ese nuevo compromiso precisamente con la conciliación.
¿no? Entonces, no quisiera espantarme con lo que me decías de la discriminación, porque con esos criterios que francamente me preocupan, pueda salir otro en ese sentido, ¿no? Con otra interpretación un poco cerrada, muy restrictiva en el caso. Una interpretación teleológica que quisieran hacer, pues totalmente fuera, creo yo, de la realidad que vivimos y que conocemos todos, quizá los abogados litigantes, quizá se hubieran acercado al Seguro Social y, oye, ¿cómo ves? ¿Sí crees conciliar estos asuntos? Y seguramente el Seguro Social les hubiera dicho no y hubieran tomado otro criterio, ¿no? Pero bueno, ya la tenemos, hay que trabajar con ella y hay que empezar a gestionar, es lo que yo les decía, ahora le van a tener que decir a sus representados que busquen una pensión y vamos a tener que desahogar una instancia conciliatoria, quizá vamos a tener 2 o 3 citas para después poder demandar, ¿no? Entonces hay que también cambiar el enfoque de nuestros representados y que no se desesperen porque hay muchos, lo platicamos al inicio, el maestro Armando y su servidor, en materia individual, pues bueno, bajo estos parámetros, porque no son ni criterios, parámetros de los centros de conciliación, de estar citando repetidamente al trabajador sin ningún motivo ni razón y violando el principio de voluntariedad, desesperan al trabajador y al final pues se queda sin sus derechos, ¿no? Dicen que, bueno, hay una frase que atribuible a Mark Twain que dice que hay 3 tipos de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y creo que los centros de conciliación ahorita lo que intentan, como toda autoridad, pues son números, son estadísticas y entregar unos buenos números para presentarlos y de que están siendo eficientes y eficaces, pero no están viendo el trasfondo de que se están violando los derechos humanos. Pero bueno, es cuanto, porque si no me la puedo seguir y me enojo y ya me y algo más, complementando un poquito tu comentario, maestro, tenemos que nosotros como litigantes, pues empezarle a buscar cómo le vamos a hacer para iniciar con estas solicitudes, porque les repito, todavía ayer en la noche yo navegando en la página del Centro Federal, pues no hay ningún lugar donde podamos ingresar nuestra solicitud. Vamos a tener que ir directamente al centro y pues iniciar como a la antigüita, presentar nuestra solicitud y ver también cuál es la respuesta del centro, ¿no? Que le estaba platicando al maestro Armando y quiero comentárselos a todos. Platicamos lo malo, pero también platicamos lo bueno. Le comentaba yo al maestro Armando hace un momento, he tenido varios asuntos con la juez y ahora sí voy a decir el nombre porque se merece una medalla y una fanfarria, un aplauso. La jueza Cristel Solorio Castro, jueza de distrito especializada en materia de trabajo adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, aquí en el Estado de México, con sede en Toluca. Resulta y resalta, déjenme comentarles rápido, que en 5 juicios que tengo, los manda, ingresó en el local porque es materia local, pero además yo demando capacitación y adiestramiento. Entonces esos 5 juicios se vuelven 10, 5 que son para el federal, por el 698 y 699, y 5 que se quedan en el local. Pues el local, en una decisión muy churrigueresca también, nos lo manda al federal. El federal lo manda a conflicto competencial. Y la jueza ayer tuvimos 2 audiencias, y aquí tengo la sentencia, la voy a hacer versión pública y las voy a compartir con ustedes, en donde condenan a la demandada a capacitación y adiestramiento. Creo también ahí algo tenía que tener un puntito negro, pero bueno, eso es bajo mi criterio. Pero lo destacado de esto es que nos pregunta, y hablando de la conciliación, que es también un tema importante de la plática del día de hoy, nos dice a las partes, oigan, no han tratado de conciliar. Sí, ya platicamos, ya hubo una propuesta, y la demandada dijo, no me parece mal la propuesta, pero como nos lo mandaron a conflicto competencial,
ya no lo arreglamos el asunto. ¿Qué dijo la jueza? Denme los nombres, denme los números de expediente, yo los rescato, vienen conmigo y hacemos el convenio. Y eso es de aplaudir. Esas son de verdad criterios y formas de darle cabida a la conciliación de manera eficaz, eficiente, y que bueno, creo que pocos momentos de buen sabor he vivido ante los jueces, y hay que decirlo, hay que aplaudirlo, y lo voy a festejar y lo voy a estar presumiendo por todos lados, porque hay que hacerlo así. Hay que hacer críticas objetivas para tratar de ir mejorando y construyendo esta nueva justicia laboral. La verdad absoluta no la tiene nadie, pero vamos construyéndola. Pero esto que está bien hecho, las intenciones, las buenas intenciones, creo que hay que aplaudirlas y darlas a conocer. Pero bueno, es cuanto, maestro Armando. Déjenme hacer una pequeña presentación antes de que usted despida su ponencia, y voy a compartir pantalla a propósito de esta sesión del día de hoy. Y bueno, agradeciéndoles, aprovechando estos momentos en los que estoy compartiendo pantalla, agradeciendo a todos los que se conectaron. Tenemos una nueva versión para el curso La Nueva Justicia Laboral, que ya está avanzando, está modificándose, trae nuevas cosas. Estamos ya gestionando, bueno, más bien, ya estamos llevando a cabo un curso especializado para secretarios, instructores y jueces, que estoy llevando a cabo los días lunes, para ver algunos aspectos procedimentales exclusivamente para ellos. Tengo un grupo de 10 participantes que están interesados en ser secretarios, instructores y ser juzgadores, y estamos viendo algunos aspectos, pero va directamente para litigantes. Inicia el 30 de abril. Algunos ya de los que estoy viendo aquí en la pantalla ya conocen esta temática, que realizamos en 4 módulos, cada módulo con 2 sesiones, en sí son 16 horas de trabajo en 8 sesiones. Que aquí en sábado, déjenme decirles, las juntamos porque hacemos 4 horas de sesión, entonces quedaría en 4 sesiones de 4 horas cada una, los sábados. Acuérdense que también hay cursos martes y jueves, que ahorita ya lo tenemos iniciado y también, pues bueno, saturado, bendito sea Dios. Aquí está la ponencia del día de hoy. Y pues bueno, para terminar mi participación, maestro Armando, la única forma que tenemos de agradecer el que usted nos comparta sus experiencias, sus conocimientos, sus ideas, es para el Centro de Conciliación, pues por medio de un pequeño reconocimiento, pero muy sentido y de verdad afectuoso y sincero. Le voy a hacer lectura, maestro Armando. El Centro de Capacitación y Certificación Profesional, ARCON, otorga el presente reconocimiento al licenciado Armando Contreras Arellano por su destacada participación en la charla virtual denominada Alcances e implicaciones de la contradicción de tesis 360-2021 y excepciones a la instancia conciliatoria. 22 de abril del año 2022, firma el director general, su servidor, licenciado Hugo Arriaga Estrada. Déjenme presumirles también, voy a dejar de compartir pantalla y ojalá, digo, quien pueda prender su pantalla, que no tenga impedimento para sacar la foto oficial y poderla subir al Face, pero déjenme presumirles que ya tenemos nuestro registro, el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON, ante el CONOCER. Ya estamos ahorita gestionando las primeras certificaciones y ya tenemos a los primeros participantes que están haciendo su alineación y seguramente estarán certificándose en 1 o 2 semanas y tendremos para presumir sus certificados, yo creo que en 1 mes, mes y medio, que es lo que se tarda el CONOCER a través de
la Secretaría del Trabajo, perdón, la Secretaría de Educación Pública a través del Conocer y pues bueno, con el aval y el registro que ya obtuvo el Centro de Conciliación. Entonces déjenme presumirles que ya vamos a tener a nuestros primeros certificados en el estándar 1250, la conciliación para la solución de conflictos laborales, a propósito del tema que estábamos tratando el día de hoy. Pues bueno, maestro Armando, después de estos anuncios parroquiales, le dejo el micrófono para que despida su ponencia. Agradeciendo a todos, me despido y les deseo una muy buena tarde. Bendiciones en este fin de semana. Muchísimas gracias. Pues bueno, como hemos estado ahorita platicando, hay todavía mucho por hacer. Este tema de la reforma laboral nos va a seguir dando más materia para seguir discutiendo. El reto es grande, no solamente para las autoridades, las nuevas autoridades, sino también para nosotros como abogados litigantes, de cambiar las cosas, de ver, bueno, si se va a dar la posibilidad de que se concilien este tipo de conflictos, pues bueno, buscar las alternativas, ir preparando el camino para que se puedan materializar estos nuevos criterios y a final de cuentas lograr el objetivo que tiene esta reforma laboral, que es uno de ellos, conciliar los conflictos de esta naturaleza en la mejor posibilidad, conciliar estos conflictos y poder pues estar a la altura de las necesidades de la sociedad y de nuestro mundo laboral. Pues yo les agradezco muchísimo la atención, muchísimas gracias por las preguntas. Maestro, gracias por la invitación. Maestra Sonia, gracias por la conexión. Les mando un saludo afectuoso a todos ustedes. Que pasen un excelente fin de semana y muy buenas noches.